Muy buen día. Mi nombre es Javier Palma Morales. Soy integrante del equipo número 2 de la materia de Economía 1 del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. En este video explicaré demanda y comportamiento del consumidor. Teoría de la elección y de la utilidad. Para explicar el comportamiento de los consumidores, la economía se basa en la premisa fundamental de que las personas escogen los bienes y servicios que valoran más, para describir la manera en que los consumidores eligen entre distintas posibilidades de consumo. Los economistas de hace un siglo desarrollaron el concepto de utilidad. La utilidad, más bien, es una construcción científica que los economistas utilizan para comprender cómo es que los consumidores racionales dividen sus recursos limitados entre los bienes que les proporcionan satisfacción o utilidad. Utilidad marginal y la ley de la utilidad marginal decreciente. ¿Cómo se aplica la utilidad a la teoría de la demanda? Por ejemplo, consumir la primera unidad de helado le da a usted algún nivel de satisfacción o utilidad. Ahora imagine que consume una segunda unidad. Su nivel total de utilidad se eleva porque la segunda unidad del bien le da una utilidad adicional. ¿Qué pensaría si se añadiera una tercera y una cuarta unidad del mismo bien? Al cabo de un tiempo, si usted come suficiente helado, en vez de añadirlo a su satisfacción, terminará por enfermarle. Esto conduce al concepto económico fundamental de la utilidad marginal. Cuando usted consume una unidad adicional de helado, obtendrá alguna satisfacción o utilidad adicional. Este incremento a su utilidad recibe el nombre de utilidad marginal. La expresión marginal es un término clave en economía y siempre significa adicional o extra. El término utilidad marginal denota la utilidad adicional que se obtiene del consumo de una unidad adicional de un bien. Derivación de las curvas de la demanda. Principio equimarginal. Una vez que se haya explicado la teoría de la utilidad, ahora hay que utilizarla para explicar la demanda del consumidor y para comprender la naturaleza de las curvas de la demanda. Puesto que cada consumidor maximiza su utilidad, el consumidor elige una canasta de bienes que más prefiere de entre los que están disponibles. También es cierto que los consumidores tienen un ingreso determinado y que enfrentan precios de mercado dados para sus bienes. ¿Cuál sería una regla adecuada para elegir la canasta de bienes preferida en esta situación? Ciertamente no esperaría que el último huevo que comprara produzca exactamente la misma utilidad marginal que el último par de zapatos que compra, puesto que los segundos tienen un precio mucho mayor por unidad que los huevos. Una regla mucho más apropiada sería: si un bien A tiene el doble de precio que B, entonces compra el bien A solamente cuando su utilidad marginal es al menos el doble de grande que la utilidad marginal del bien B. Esto conduce al principio equimarginal, que consiste en acomodar el consumo de tal manera que el último dólar que se gaste en cada bien produzca la misma utilidad marginal. ¿Por qué debe mantenerse esta situación? Si cualquier bien produjera más utilidad marginal por dólar, entonces debiera aumentar su utilidad retirando dinero de otros bienes y gastando más en ese, hasta que la ley de la utilidad marginal decreciente llevara su utilidad marginal por dólar a la baja, hasta una situación de igualdad respecto a la de otros bienes. Si cualquier bien produjera menos utilidad marginal por dólar que el nivel común, éste compraría menos de él hasta que la utilidad marginal del último dólar que se gastó en él se hubiera elevado de vuelta al nivel común. La utilidad marginal común por dólar de todos los bienes en el equilibrio del consumidor recibe el nombre de utilidad marginal del ingreso, la cual mide la utilidad adicional que se obtendría si el consumidor disfrutara el valor adicional de $1 de consumo. Esta condición fundamental del equilibrio del consumidor puede expresarse en términos de las utilidades UMS, utilidad marginal, y los precios PS, marginales de los diferentes bienes de la siguiente forma compacta.
Un enfoque alterno, efecto sustitución y efecto ingreso. El concepto de utilidad marginal ha contribuido a explicar la ley fundamental de la demanda dependiente negativa, pero durante las últimas décadas los economistas han desarrollado un enfoque alterno para el análisis de la demanda, uno que no menciona la utilidad marginal. Este enfoque alterno acude a las curvas de indiferencia, las cuales se explican en el apéndice de este capítulo. Para producir con rigor y con consistencia las principales propuestas acerca del comportamiento del consumidor, este enfoque también ayuda a explicar los factores que tienden a provocar que la respuesta de la cantidad demandada al precio, la elasticidad, precio de la demanda, sea grande o pequeña. El análisis de la indiferencia se cuestiona respecto al efecto sustitución y al efecto ingreso de un cambio en el precio. Al analizar ambos, es posible advertir por qué la cantidad demandada de un bien se reduce a medida que su precio se incrementa. De la demanda individual a la demanda de mercado. La curva de la demanda de un bien para todo el mercado se obtiene al sumar las cantidades que demandan todos los consumidores. Cada consumidor tiene una curva de la demanda sobre la cual se puede ubicar la cantidad demandada contra el precio. Generalmente tiene una pendiente negativa y hacia la derecha. Si todos los consumidores fueran exactamente iguales en cuanto a sus demandas y hubiera 1.000.000 de consumidores, la curva de la demanda del mercado sería un agrandamiento de 1.000.000 de veces la curva de la demanda de cada consumidor. La curva de la demanda del mercado es la suma de las demandas individuales a cada precio. En la figura 5.2 se muestra cómo sumar las curvas de la demanda individual de horizontalmente para obtener la curva de la demanda del mercado de excedente del consumidor. La diferencia entre la utilidad total de un bien y su valor total de mercado recibe el nombre de excedente del consumidor. El excedente surge porque se recibe más de aquello por lo que se paga. Como resultado de la ley de la utilidad marginal decreciente, cuenta con un excedente del consumidor básicamente porque paga la misma cantidad por unidad. La demanda dependiente decreciente del agua refleja la utilidad marginal decreciente del agua. Advierta cuánta necesidad se presenta a partir de las primeras unidades. Si se añaden todos los excedentes grises, $8 de la unidad 1, $7 de la excedente sobre la unidad 2, etc., hasta $1 del excedente sobre la unidad 8, obtenemos el excedente total del consumidor de $36 sobre las compras de agua. En el caso simplificado que aquí se expone, el área entre la curva de la demanda y la línea de precios es el excedente total del consumidor. La demanda dependiente decreciente del agua refleja la utilidad marginal decreciente del agua. Advierta cuánta necesidad se presenta a partir de las primeras unidades. Si se añade todos los excedentes grises, $8 de la unidad 1, $7 del excedente sobre la unidad 2, etc., hasta $1 del excedente sobre la unidad 8, obtenemos el excedente total del consumidor de $36 sobre las compras de agua. En el caso simplificado que aquí se expone, el área entre la curva de la demanda y la línea de precios es el excedente total del consumidor.